trabajando, yo he venido trabajando incluso, y además le voy a dar un dato bien importante. Con el sector salud en especial, venimos trabajando en una reglamentación bien importante en el tema del teletrabajo. Vamos, y finalmente yo sé que va a surgir una reglamentación que aborde estos temas, porque primero, para claridad de todos, el trabajo en casa va a terminar tan pronto terminen, digamos así, esta declaratoria de la contingencia y la emergencia y todas estas medidas que se han adoptado para enfrentar a la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 y el coronavirus. Este es un tema que va a acabar relativamente pronto, entre comillas, por lo menos la modalidad de trabajo en casa. Que les digo, la modalidad de trabajo en casa es bienvenidos a la incertidumbre, ¿sí? Porque como entendemos que la reglamentación que hoy existe del teletrabajo, que es la de la 1221 y sus decretos reglamentarios, nos han dejado todavía muchas dudas como las que ustedes nos plantean, por ejemplo, Esmeralda, eh, y que no nos dan como soluciones claras sobre cuáles son las condiciones que deben cumplirse precisamente en seguridad de los trabajadores en sus hogares. Hay varias iniciativas en trámite en el Congreso. Hay varias iniciativas en trámite en el Congreso. Dentro de las que yo he tenido la posibilidad de participar, que es gracias a una invitación que me hizo Tecnoquímicas hace ya un año y que venimos discutiendo con ASEMI también en Bogotá, es primero en el sector salud, lo importante es que tengamos unos criterios diferenciados y consolidemos esos criterios diferenciados para la prestación de los servicios de teleconsulta y podamos definir con absoluta claridad cuáles son como los procedimientos y las especialidades que en virtud de sus especiales conocimientos y sus especiales necesidades pueden realizar teleconsulta y teleasistencia, entendiendo pues que hay una serie de diferencias importantes. Pero uno de los reproches grandes que tenían en el punto de la habilitación en el sector salud era de si los médicos que desarrollaban sus actividades en casa debían o no debían cumplir con los requisitos mínimos de habilitación también en su casa. Así que la apuesta para la reglamentación que esperamos que recibamos un apoyo decidido y además que estamos en mora, francamente, de que esos proyectos salgan adelante, es que no, es que finalmente quien recibe la habilitación, y eso es como una apuesta, pero la verdad eso no está, está como lo dice usted en proyecto, pero no es una decisión final, es que sea quien se habilite sea la IPS y que tenga algunos trabajadores, algunos profesionales que evidentemente, por algunas especialidades, algunas áreas o algunos procedimientos pueden realizar, por ejemplo, seguimientos, algunas consultas o algunos muy contados diagnósticos desde su casa. Y que para ello se requiera reglamentar una posición que yo creo que ha sido una discusión y que es como una suerte de consenso en los grupos en los que he estado trabajando en el sector salud, y es que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben garantizarse son las mínimas para salvaguardar la vida del paciente, pero no la habilitación del servicio, primera. Y la segunda tiene que ver con el hecho de diferenciar o disponer de un sitio diferenciado, sobre todo cuando el trabajo remoto es 100% desde la casa, es diferenciar el sitio de trabajo de alguna otra actividad. Entonces, sí vamos a tener una modificación, yo creo que muy importante y necesaria para esclarecer y definir las reglas de juego de cuáles son, por una parte, las obligaciones del trabajador para con ese espacio en donde la persona tiene que desempeñar sus labores. Porque no, insisto, no nos olvidemos que en ese punto el empleador es quien tiene que brindar las condiciones de seguridad para que el trabajador desempeñe sus labores. Entonces, es una delimitación espacial clara, que no se le exijan esos cumplimientos de requisitos habilitantes, sobre todo en el sector salud, sino las IPS, y que haya una reglamentación clara sobre por especialidades en relación a qué, a cuáles son aquellos procedimientos que pueden ser susceptibles de trabajo, de teletrabajo. Pero estamos desde hace mucho rato en una apuesta decidida por una modificación de las condiciones tan generales y abstractas que trae la ley 1221 sobre el cumplimiento de riesgos laborales
para garantizar que podamos tener reglas muchísimo más claras. Hoy en día tenemos, y es como un poco la recapitulación hacia el comentario que nos hacía Esmeralda, tenemos una presunción y esa presunción nos pone en calzas prietas porque finalmente la aseguradora de riesgos laborales cuando identifica que el accidente ha ocurrido como eso, que con la olla, que con el cuchillo de la cocina, que con el tema, entonces empiezan las discusiones de cuáles fueron aquellas actividades desempeñadas o desarrolladas por el empleador que garantizaron la seguridad en ese punto, o incluso en desconocer el elemento en particular de que sea un hecho constitutivo de trabajo. Hombre, yo francamente creo que nosotros en la justicia laboral ya tenemos varios ejemplos de cómo el elemento determinante del accidente de trabajo es la jornada. Y por eso, en parte del acuerdo de teletrabajar, está en la delimitación, está en la delimitación de los horarios del teletrabajo. Porque es a la luz de esas jornadas de teletrabajo que podemos definir en dónde y cuándo aplicar la presunción. No, digamos así, no de otra forma se entiende, por ejemplo, que la cobertura de los accidentes de trabajo en el tema de los mensajeros, por ejemplo, o en el tema de lo que ha sido el tema de las personas que se accidentan yendo al trabajo, que eso es un accidente de trabajo. Entonces puede que no esté ni siquiera en la presencialidad, ni siquiera en la sede, pero como se estaba desplazando hacia su lugar de trabajo, pues evidentemente se entiende como un accidente de trabajo. Entonces, lo más importante es que el aseguramiento en riesgos laborales, sin duda, es necesario que sufra esta modificación que ya está en trámite en el Congreso, pero básicamente lo que va a terminar, creo yo, pues por lo menos desde los grupos de trabajo en los que he estado apoyando, lo que finalmente se va a estandarizar es que haya una presunción sobre el horario. Si se da en el horario en el que se ha previsto el desarrollo del teletrabajo, vamos a entender que es un accidente laboral. Entonces, es muy importante ese punto. Y lo otro es que es una discusión bien interesante en ese proyecto, es que podamos generar unas nuevas condiciones, o sea, esas verificaciones que hacían las ARL en los proyectos que he estado acompañando, es que ese proceso de verificación de condiciones para realizar el teletrabajo se puedan realizar de forma diferenciada, sobre todo en el sector salud, para que no caigamos en el absurdo de exigir que los médicos que realizan actividades en casa terminen, se vean casi que en la obligación de montar una clínica en la casa, ¿sí? O una mini clínica en la casa, porque hasta antes de la pandemia y ante la falta de claridad un poco de cuáles eran esos mínimos de condiciones de seguridad que deberían garantizarse, las ARL básicamente previo a la expedición de esas actas de verificación, pues estaban exigiendo casi que los mismos requisitos que le pedían a la clínica. Entonces eso hacía francamente inviable la prestación de los servicios de modalidad de teletrabajo en casa. Pero nos tenemos que preparar. Esa migración va a tener que ocurrir en algún punto y sobre todo el sector salud fue el primero que migró hacia la modalidad de trabajo en casa, pero también va a ser el primero que va a tener que replantearse pues el problema de la habilitación y la de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos cuando esa posibilidad del trabajo en casa cese. Mientras tanto, pues evidentemente vamos a estar con toda la reglamentación reciente del Ministerio de Salud, con el tema que hoy habilita es la teleconsulta y la teleasesoría, pero esto no es suficiente. Necesitamos definir con claridad esos requisitos habilitantes y que se aterricen a la lógica y no terminemos montando o exigiendo requisitos mínimos de seguridad de una IPS en una casa. Es básicamente ese es el análisis que hay que tener. Voy con Esmeralda, que tiene una inquietud, Catalina y Claudia. Esmeralda. Doctor, una pregunta. Cuando se dijo, se refirió a que es accidente de trabajo, cuando va para el trabajo como tal, es accidente de trabajo, o yo tenía entendido que si el transporte lo suministraba el empleador. Perdón, no le escuché esa última parte que se me intercortó, perdón. Ya, si coge un colectivo y se va para el trabajo, ¿ese es accidente de trabajo o es cuando lo suministra o cuando el transporte lo suministra el empleador?
digamos así, bueno, hay muy buena pregunta porque sobre todo cuando los elementos, depende, ¿no? Por ejemplo, si usted suministra, sin duda alguna, si usted suministra el transporte, si usted suministra el transporte, es un accidente de trabajo, sobre todo pasa mucho en el tema de los motoristas, en los mensajeros, etcétera, etcétera. La discusión reciente que hemos estado adelantando tiene que ver es con que si usted, por ejemplo, utiliza un transporte público para desplazarse desde su casa hacia el trabajo y el accidente ocurre en ese desplazamiento. Es decir, las últimas decisiones de la sala laboral ponen de presente que ese proceso de desplazamiento, incluso en el transporte público, digamos así, que además tiene una fuente de remuneración en el auxilio de transporte, sería un constitutivo de un accidente de trabajo, porque es una actividad propia de las actividades preparatorias para el desempeño del trabajo. O sea, Profe, perdón, Doc, pero entonces ya está tipificado, me refiero, ya está donde dice, porque en la 1072 habla de que si lo suministra el empleador, pero si coge de la casa que viva, no sé, en el norte y trabaja en el sur, en sí. ese trayecto ya se constituye como laboral. Legalmente no, además, legalmente Ah, la disposición sigue estando exactamente igual, ¿no? Dice, si lo suministra el empleador, claro, claro. será Ujú, sin duda alguna un accidente de trabajo, pero ujú. digamos así, las decisiones ya por vía jurisprudencial están empezando evidentemente a tomar es una decisión y una posición aparte, o sea, hay una interpretación diferente que se ha empezado a implementar, pero no es una disposición normativa, o sea, no es que ya la ley la haya modificado y hayan dicho que el desplazamiento es un accidente laboral, pero de un tiempo para acá, en sede de reclamación judicial, porque todos esos casos que ocurren en transporte público, inicialmente en la evaluación se toman como de origen común y es el interesado que, sobre todo cuando son accidentes gravosos o bastante complejos, pues es el interesado quien disputa el origen de la calificación y varias de esas demandas hoy en día están tomando en cuenta que si era un desplazamiento rumbo al trabajo, sin importar que el transporte lo esté suministrando, digamos así, en especie el trabajador, pues eso sea constitutivo un accidente de trabajo. Y eso es importante, vale la pena la aclaración, es importante pues por las prestaciones económicas que se derivan de una eventual, por ejemplo, pérdida de capacidad laboral y de una indemnización por pérdida de capacidad laboral en el marco de un accidente de trabajo o de un origen común. O sea, eso hay unas diferencias sustanciales y muy importantes. Pero Perdón, doctor, o sea que entonces podemos decir que tendría entonces que de alguna manera en el contrato quedar como estipulado también la dirección y todo de como de donde se desplaza para que en caso de algo la RR lo reconozca o en una pelea, como usted me dice, no sé, se pueda reconocer como accidente de trabajo, creo yo, ¿cierto? ¿O no? no es necesario. No es necesario, digamos así, no es necesario, además, primero porque vuelvo, insisto, es hoy como están las cosas, la discusión no es normativa, o sea, hoy las EPS y las ARL le dirán que cuando no le está suministrada, cuando el empleador no le suministra el transporte, eso será origen común, de entrada, o sea, de entrada se lo va a despachar así. Pero las discusiones que en sede de la jurisdicción laboral se están dando es sin importar si usted salió desde la casa, desde su casa, desde la casa de su pareja, desde donde sea que haya estado hacia su trabajo, si el hecho es preparatorio del trabajo, puede ser reclasificado, pero por vía judicial como un accidente de trabajo. O sea, esa es una reclamación judicial, no de aplicación inmediata. Y obviamente es un tema que han estado con profunda resistencia las aseguradoras de riesgos laborales. Voy con Catalina Hidalgo. Alejandro, perdón, una pequeña recomendación. Mira un mensajito que tienes, por favor. Gracias. ¿Listo? Listo. Claro que sí. Ya vamos para allá. Doctor, tengo una inquietud respecto a la premisa que usted indicó de que el elemento determinante es la jornada laboral establecida para poder determinar que es un accidente de trabajo. Quería saber si bajo esta premisa se podía entonces dejar claro de que el accidente de trabajo se debe reportar
en esa jornada laboral establecida, para que podamos identificar que efectivamente fue un accidente de trabajo. No, discúlpeme, Catalina, que no le escuché bien, perdóneme. Doctor, bueno, bajo la premisa que usted indicaba de que el elemento determinante es la jornada de trabajo establecida para poder saber si fue un accidente laboral en teletrabajo, entonces se puede indicar que el trabajador debe reportar su accidente de trabajo durante su jornada de trabajo, porque puede ser que de su jornada sea de 8 a 2 y de 2 a 6 y el accidente fue a las 10 de la mañana, pero lo reportó en la tarde o al mediodía. Entonces, sí puede establecerse que sea así efectivamente dentro de la jornada laboral establecida, pero también reportarlo inmediatamente o bueno, dentro de la misma jornada laboral. Claro, porque es que de todas formas el plazo para el reporte, digamos, el plazo para el reporte no ha cambiado, esas normas no han sufrido ninguna modificación, pero el elemento importante está en la jornada de trabajo y sin duda alguna que mientras no tengamos una modificación a estas disposiciones y que podamos redefinir con claridad, primero, los requisitos de habilitación y segundo, el tema de las condiciones de seguridad en el sitio, pues vamos a seguir teniendo unas dificultades para establecer el tema. Pero mientras ocurra en la jornada de trabajo y en el sitio previsto, por lo menos en el sitio, sino que el problema siempre va a estar en la discusión es cuando el trabajador remoto, ¿no? El trabajador remoto desempeña sus labores en casa, ¿no? Entonces, el trabajo se entiende en dónde, pues en la casa. Si ocurre en la jornada de trabajo y ocurre ese trabajador remoto en el sitio dispuesto para realizar el teletrabajo, como ha sido habilitado en el acta de verificación de requisitos que expide la ARL, con eso, digamos, si tendríamos una primera entrada como un accidente de trabajo, ¿no? Este hay que tenerlo en cuenta así, o sea, su jornada y sitio habilitado, porque no nos olvidemos que en teletrabajo se necesita que la ARL expida el acta. Voy, Gracias, doctor. listo, voy con Claudia Bolaños. Gracias, Alejandro. Teniendo en cuenta que tú estás hablando únicamente de teletrabajo, pero digamos, en caso nuestro, estamos en trabajo en casa, porque obviamente no tenemos, salimos, fue por consecuencia de la contingencia. ¿Cuáles de todas estas cosas nos aplicarían a nosotros? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Porque obviamente pues todo lo que tú nos estás mencionando es teletrabajo, ¿sí? Y pues ahí muy claro dice teletrabajo no es igual a trabajo en casa o trabajo en casa pues por contingencia del COVID no es lo mismo. Entonces me quedan muchas dudas de cuáles entonces sí nos aplicarían a las empresas que estamos en trabajo en casa y qué tendríamos que tener así, pues como el bombillo encendido para actuar rápido. Claro, y es una muy buena pregunta, Claudia, porque, vamos a decir, y es la inquietud que yo creo que tenemos varios de los que hacemos acompañamiento en empresas. Porque mientras que para el teletrabajo las ARL expiden, como les acababa de decir, una acta de verificación de condiciones de seguridad, el teletrabajo, que ha sido una figura forzadísima, pues se nos ha autorizado el desempeño, digamos así, sin esa acta de verificación, básicamente, ¿no? Que, digamos así, como el elemento grande y estructurador del aseguramiento del trabajo está mediado es por el acta de verificación, ¿sí? Que es un requisito, que trae la ley para los teletrabajadores. Sin embargo, el tema de trabajo en casa requiere lo primero y lo más elemental es que tenemos que informarle a la ARL qué cosas, es quiénes están haciendo trabajo en casa. Ese es un primer tema fundamental que hay que hacerlo. Si no lo han hecho, digamos así, hay que decir, en esta es una modalidad de trabajo en casa autorizado en el marco de la contingencia. Y las ARL tienen que tener, digamos así, como esa información de primera mano, porque eso es la primera puerta de entrada hacia el tema del aseguramiento de accidentes de trabajo, sobre todo en unos periodos tan largos de tiempo que hemos estado en este tema de trabajo en casa.
Lo segundo, y aquí esto es un tema, una cosecha de mi propia producción, es decirles, es que muy seguramente el trabajo en casa como esta modalidad, pues relativamente muy pronto va a desaparecer y vamos a volver muy rápidamente al tema de la habilitación, a la verificación de requisitos habilitantes, porque los proyectos de ley en los que hemos estado pues trabajando y participando, pues que yo he podido participar como asesor de algunos grupos, sobre todo en salud, pues por lo que se está abogando es que regresemos al teletrabajo para garantizar, entre otras cosas, el tema del aseguramiento. O sea, el aseguramiento en riesgos laborales es sin duda alguna la piedra angular y la gran incertidumbre que pone el trabajo en casa. Porque hoy lo primero es, digamos así, como la carga mínima que tiene el empleador es reportar a sus trabajadores en casa. Pero ese trabajo en casa no requiere, como sí lo requiere el teletrabajo, una verificación de condiciones. Eso hoy en día por lo menos con el informe que usted entregue de quiénes son los trabajadores que están autorizados de hacer trabajo en casa, la aseguradora debería por lo menos entender que esos trabajadores están en esa residencia, pues evidentemente desarrollando trabajo en casa. Lo que ocurra ahí por lo menos por ahora, deberá estar cubierto por riesgos laborales. ¿Qué nos pone de presente? ¿Cuáles son las garantías mínimas? Pues ahí hay un esfuerzo muy grande porque los principios que orientan el aseguramiento laboral deberían regirse. Es decir, las empresas deberían estar muy interesadas en garantizar cuando menos unos mínimos de recomendaciones y de verificaciones y esfuerzos para implementar condiciones mínimas de seguridad en el desarrollo del trabajo en casa. Y eso, de conformidad con todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, debería venir acompañado con las ARL. Entonces, un segundo paso después de informar, o sea, no creo que no solo basta con que uno informe a las aseguradoras de riesgos laborales cuáles son los trabajadores que están en casa, sino que es importante que a la luz de ese acompañamiento a las cuales están obligadas las empresas que administran riesgos laborales, pues se realicen esos manuales de recomendaciones y esas disposiciones generales para garantizar condiciones mínimas de seguridad. Entonces, las oficinas de talento humano tienen un deber importante y es que junto con las aseguradoras de riesgos laborales definir unos planes que tiendan a garantizar y proteger la integridad y la vida de los trabajadores que desarrollan trabajo en casa mientras se mantiene la contingencia. Y eso como una medida, digamos así, como paliativa e intermedia entre lo que es no tener nada, como básicamente lo que tenemos en términos de determinantes hoy para trabajo en casa, pues como claramente reglamentadas, y la otra es el requisito que sí trae el teletrabajo, que es del acta de verificación. Si uno pudiera, evidentemente, pues sería importante que en marco de esa concertación, como he visto en algunas empresas, es que incluso los trabajadores en casa reciben actas de verificación como las que se expedirían por parte de las ARL para el teletrabajo. Ya he visto varias de las empresas que han optado por no solamente informar quiénes son los que están autorizados para hacer trabajo en casa, sino que adicionalmente a ello han empezado a realizar los trámites tendientes a obtener las actas de verificación de condiciones a las que hace alusión la ley 1221. Entonces, con esos dos elementos, usted reduce los riesgos de que en el caso de una contingencia pueda haber alguna observación por parte de la aseguradora de riesgos laborales para efectos de no reconocer las prestaciones económicas o asistenciales derivadas de un accidente de trabajo. Esa es como básicamente la recomendación, pero este es un tema que vale la pena que le pongamos las pilas y que entendamos que hay que poner de parte de las organizaciones para garantizar que incluso los trabajadores en casa puedan gozar de unas condiciones mínimas de seguridad, y eso hoy en día el único referente que tenemos es el acta de verificación a la que hace alusión el teletrabajo. Entonces, yo veo que hay un buen ambiente mientras se regula una cosa diferente, y es que las empresas que puedan, pues obtengan de sus aseguradoras de riesgos laborales el acta de verificación de condiciones. El reto estuvo inicialmente en el sector salud porque pues esa acta de verificación de condiciones pues era bastante gravosa para el desarrollo del trabajo, del trabajo en casa si hacíamos la equivalencia con el teletrabajo.
Hoy con las reglamentaciones últimas del sector salud, pues ya se han ido flexibilizando de forma importante, aunque han restringido el marco de acción a la teleconsulta o la teleasesoría. Pero básicamente es un tema que tenemos que avanzar. Insisto, dos elementos: informar a trabajadores autorizados en casa, y segundo es procurar recomendaciones de seguridad y ojalá el tema de la verificación de condiciones a partir de la ARL. Bueno, por el tiempo voy a pasar a este ejemplo, que es un poco lo que habíamos hablado sobre el tema del sector salud, pero ya creo que hemos hecho una discusión bastante amplia sobre ese punto. Yo quiero invitarlos, antes de entrar al tema de nómina electrónica, es el tema de la reglamentación del reglamento interno de trabajo, porque lo que vamos a entrar a ver en el tema de los procedimientos disciplinarios y en el tema de nómina electrónica es que tenemos un gran reto al frente, y es todo el impacto que ha traído la ley de habeas data en los reglamentos internos de trabajo, y de cómo la ley de habeas data, los reglamentos internos de trabajo y la implementación de la nómina electrónica están poniendo a las empresas en un gran reto frente a ustedes. Y es por una categoría muy especial. Ahora estábamos escuchando que en el marco de las empresas que ya han empezado su proceso de reforma de los reglamentos internos de trabajo, como nos lo explicaba José Antonio en EdMedSalud para el tema de la implementación del teletrabajo, pues hay unos requisitos formales. La ley de habeas data tiene unos requisitos formales también para el tema del tratamiento de datos personales. Y nosotros ya nos hemos acostumbrado que en las páginas de internet y en los reglamentos y en los formatos, en los contratos, ya estamos incluyendo diferentes cláusulas sobre la aceptación de los términos y condiciones para el tema del tratamiento de datos personales. Pero las empresas tienen una discusión muy profunda, porque eso visto desde el lado del trabajador es muy sencillo. Yo firmo que acepto términos y condiciones y sigo mi vida como si francamente nada hubiera ocurrido. Finalmente, digamos, esos cambios son invisibles para el trabajador o para quien entrega sus datos personales. El problema estructural que nos está poniendo de presente la implementación cada día con mayor rigor de las tecnologías de la comunicación y de la información y la existencia de la ley de habeas data es un concepto que es el principio de responsabilidad demostrada en las empresas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa ese principio de responsabilidad demostrada? El principio de la responsabilidad demostrada es ver los toros desde la arena del tratamiento de los datos personales. Porque mientras el trabajador ve que su contrato tiene una cláusula nueva, que es la cláusula de aceptación de términos y condiciones, o bien sea porque se le incorporan en el contrato, o bien sea porque se le entregan un documento adjunto, o bien porque le aparece un mensaje que dice que si usted, ¿no? Que si usted permanece en línea, que si usted no responde tal correo, se entenderá como un gesto inequívoco de que acepta los términos y condiciones. Pues esa discusión para quien entrega los datos, para el trabajador, pues es inane, no pasa nada. Pues fue una autorización que por demás me parece irrelevante. Al interior de las organizaciones, las políticas de tratamiento de datos personales están empezando a generar un rol protagónico bien interesante. ¿Por qué? Porque el principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos implica, primero, que entendamos que los datos sensibles y los datos personales tienen una protección especial en nuestro ordenamiento. Y implica que los que se encargan de capturar esos datos, las personas que se encargan de gestionar esos datos, tienen unas obligaciones especiales en su tratamiento. Y ese tratamiento requiere garantizar cuando menos dos elementos fundamentales: una custodia debida de esa información y la reserva. Entonces, pero digamos, la custodia, una cosa es que yo que custodie bien esa información, y otra cosa distinta es que no se le entregue a nadie que no debería tener acceso a esa información.
Entonces, el principio de responsabilidad demostrada está poniendo de presente la necesidad, primero, de que en nuestros reglamentos internos de trabajo podamos atribuir con mucha claridad las responsabilidades de lo que nosotros llamamos el agente de datos o el agente responsable de datos. Y que esa persona, al margen de cuál sea el cargo que tenga, entienda que su responsabilidad está en esos dos frentes, en el frente de la custodia, de garantizar una correcta custodia y conservación de la información, que en el sector público además, o las entidades públicas, tiene toda una discusión mucho más grande y más profunda a la luz de la ley de archivo y de todas las disposiciones que en el sector público existe sobre la forma en la que se conservan y resguarda la memoria histórica de las instituciones, que tiene un equivalente, pero quizá no tan exigente finalmente en algunas empresas privadas, aunque igual tenemos muchas de esas reglamentaciones, pero custodiar la información y preservarla en sus formatos originales, en las modalidades que está prevista, eso es uno de los roles vitales del agente responsable de los datos. Pero la segunda, y quizá en la que más falla se comete en todas las empresas, y ahí sí, sin importar si es del sector público o privado, es en entender que hay una responsabilidad de garantizar y de proteger la reserva de esa información. Entonces, ¿quién tiene acceso a esos datos? ¿Para qué tiene acceso a esos datos? Es una discusión que tenemos que plantearnos con mucha firmeza. Los términos y condiciones de la política de tratamiento de datos personales se ha convertido simplemente en la reproducción de unos formatos que han estado previamente elaborados y que se reproducen como pan, sin tener en cuenta que la dinámica de las organizaciones tienen usos de información diferenciados, que tienen responsables diferenciados y que en función a esos roles y responsabilidades diferenciados deberíamos adaptar nuestra política de datos personales. ¿Eso qué quiere decir? Voy a ponerles un ejemplo muy claro y muy concreto. Una cosa es que yo construya una política de tratamiento de datos personales para una empresa que se encarga de suministros. En el caso, por ejemplo, como hemos estado aquí, en el tema de comercialización de bebidas alcohólicas, como se dedica el doctor Palechor y la industria licorera. Eso es una cosa es yo cómo manejo la información y con qué finalidad manejo la información de mis proveedores, de mis clientes, de mi personal y de cómo manejo esa información en función a las actividades que hice desarrollo. Pero hay que entender que, digamos así, una cosa es las finalidades que persigue la información que yo recolecto de mis proveedores y que hay además actores al interior de la organización que tienen acceso a esa información y que tienen las responsabilidades correlativas. Eso quiere decir que necesariamente, sobre todo en esos cargos de dirección, esos reglamentos internos de trabajo deberían establecer algunas responsabilidades para el manejo de esta información y las finalidades específicas de esta información. Lo mismo ocurriría en relación al tema de ya no solo de los clientes, sino de los proveedores y del personal. Pero otra discusión muy distinta es yo para qué recopilo y trato los datos de una empresa de salud, por ejemplo. Hay una discusión mucho más grande y diferente que la que sería sobre el tema comercial, precisamente porque adicional a los datos sensibles y protegidos de la ley de Big Data, las empresas de salud están tratando con datos reservados incluso por disposición de la ley 23, que es la ley de ética médica, por ejemplo. ¿Cómo estamos compaginando las responsabilidades de los cargos con la política de tratamiento de datos personales y nuestro reglamento interno? Es la pregunta que las empresas deberían estar haciéndose para poder adaptar los reglamentos internos a las exigencias de la responsabilidad demostrada. Porque finalmente la responsabilidad demostrada es custodiar bien la información y garantizar que la información que yo custodio se use solamente por las personas autorizadas para acceder a ella y para los fines previstos en mi propia política de datos. Para ello,
la norma y digamos, y las guías de buenas prácticas que ha elaborado la Superintendencia de Industria y Comercio establecen que ese agente de datos o el agente responsable de los datos es la persona que debe garantizar en especial este segundo ítem de la responsabilidad demostrada, y es garantizar que la información sensible, personal y reservada que manejan las instituciones se use para los fines previstos en la política y que eso corresponda a una autorización previa, expresa, dada o inequívoca, pues, dada por el titular de esos datos. Ese rol del agente de datos tiene evidentemente una mayor relevancia en el sector público. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, sobre todo, por ejemplo, en el rol del doctor Palechoro, es qué está haciendo, por ejemplo, una institución pública como la industria licorera del Cauca para poder ajustar, digamos, entendiendo que ahí no hay un reglamento interno, sino un manual de funciones, pero adaptar es su manual de funciones para, uno, identificar al agente de datos, dos, atribuir a ese agente de datos las responsabilidades del uso correcto de la información y de cómo hacer coincidir que ese agente, que esas finalidades que están previstas en la política coincidan para los usos que yo necesito y que los únicos que accedan a esa información sean los que finalmente están necesitando esa información. Ahí tenemos un gran reto. Yo creo que aquí estamos crudos en el tema de la reglamentación y la adaptación de los reglamentos internos de trabajo del manual de funciones para garantizar de que haya una correspondencia entre la información que se recopila, las finalidades que se busca darle a esa información y la identificación de esa persona que será el garante ante la Superintendencia de Industria y Comercio o en el caso de las entidades públicas, los órganos de control, de dar cumplimiento del principio de responsabilidad demostrada. Porque en unos, la discusión por el incumplimiento del principio de responsabilidad demostrada es económico y en los otros, el incumplimiento del principio de responsabilidad demostrada es disciplinario, es decir, hay sanciones ya muy propias de la Procuraduría, ¿no? O sea, ahí tenemos todo un gran reto por delante y se los digo porque con ocasión al tema de nómina es muy importante que podamos evidentemente tener eso en el horizonte próximo, que haya una coincidencia entre política de datos, finalidades, el responsable de auditarlos y quien tiene acceso a los mismos. Tenemos un reto muy grande por delante en ese punto. Quisiera muy rápidamente, antes de llegar al tema de nómina electrónica, que es la que nos ha motivado, porque en la reglamentación, en esa resolución 013 que sacó la DIAN, hacen un llamado muy especial al tema del tratamiento de datos y es precisamente por eso, porque están todas las instituciones del Estado volcadas a confluir en el tema de las responsabilidades en el tratamiento de datos y entre otras cosas, la DIAN en liberarse de sus responsabilidades como agente responsable del tratamiento de datos. Pero antes de entrar a eso, quiero simplemente hacerles una muy breve reflexión alrededor del procedimiento de otra falencia que tienen los reglamentos internos de trabajo. Y es que no solo los reglamentos internos de trabajo tienen aún una deuda grande en relación a quién es el agente de datos y a las responsabilidades en todo este sistema de gestión y de garantía del principio de responsabilidad demostrada, sino que tenemos una gran debilidad en los procedimientos disciplinarios laborales. Porque la gran inquietud es que qué tipo de debido proceso debemos implementar en aras de garantizar que un procedimiento disciplinario laboral termine o no termine que termine con justa causa un contrato laboral. Así, se ha ido consolidando en el imaginario de las empresas una idea como bastante fuerte y bien marcada y tiene que ver con que es imposible o prácticamente imposible despedir con justa causa a un trabajador. Porque la pregunta que siempre se hace es, bueno,
y quién y cómo se define que finalmente la causa en virtud de la cual yo he decidido terminar el contrato de trabajo está finalmente acreditada o no. Entonces, la primera gran deuda que tienen los reglamentos internos de trabajo es en definir un procedimiento claro de disciplina laboral. Aquí hay un primer elemento, cosa que no le pasa, por ejemplo, a las entidades públicas, porque las entidades públicas tienen por disposición legal todo un sistema de control interno que tiene reglas propias. Entonces, esta es una discusión que a las entidades públicas les parecerá superfluo porque ya lo tienen plenamente reglamentado. En el sector privado, digamos así, existe un gran problema, y es que los reglamentos internos de trabajo, si bien establecen uno de los componentes del régimen disciplinario, que es el de reglamentar cuáles son las conductas que son susceptibles a ser disciplinadas, no tiene con mucha claridad cuál es el procedimiento para sancionar o cuál es, entre otras cosas, cuál es la prueba que se necesita para finalmente terminar con justa causa un contrato de trabajo. Entonces, lo primero que es bien importante es que esos reglamentos internos de trabajo necesitamos empezar a adecuarlo no solamente a prever las causas de terminación y de disciplina al interior de las organizaciones, sino que tenemos que aventurarnos es a reglamentar el estándar de acreditación. O sea, es qué es lo que necesitamos demostrar en esos procesos disciplinarios para garantizar o dar por acreditado una causal. Yo creo que ese ámbito de reglamentación de la disciplina laboral es un hecho que es susceptible de reglamentación por las mismas empresas. Sin embargo, si ustedes van a sus propios reglamentos internos de trabajo, se van a dar cuenta que ese estándar de prueba no existe. ¿Sí? Y de ahí la gran incertidumbre sobre cuál es nuestro margen de referencia. Y para ello mi invitación es decirles, miren, en el derecho tenemos cuando menos como 3 grandes estándares de conocimiento, o de que se predica el conocimiento de algún hecho o de alguna circunstancia jurídica. La doctrina que defiende el tema del conocimiento más allá de toda duda razonable, que es toda esta forma de convencimiento que es muy utilizada en el derecho penal, y es que para poder dar por acreditado un hecho tenemos que estar convencidos, insisto, más allá de todas dudas razonables sobre la existencia de que ese hecho realmente acaeció. Esa es una forma de verlo. Y podría verse implementado para algunas faltas las más gravosas, podría ser o no. Esto es lo importante. La otra es unas corrientes que hablan de los grados de posibilidad y de probabilidad. Entonces, los reglamentos internos y la recomendación que quiero hacer en este punto es que las grandes debilidades que tienen los procedimientos disciplinarios laborales al interior de las empresas es que no establecen el estándar de prueba. O sea, no fijan con anticipación y claridad para sus trabajadores cuál es el estándar de prueba que debe acreditarse para dar por acaecido un hecho constitutivo del despido o no. ¿Eso qué quiere decir? El jefe de talento humano tiene que estar convencido más allá de toda duda razonable de que un hecho ocurrió para poder despedirlo. Debe creer que es altamente probable o simplemente debe satisfacerse con la posibilidad de que eso haya ocurrido. ¿Cuál de estos 3 elementos debe utilizar ese jefe de talento humano? ¿La probabilidad, la posibilidad o la certeza? Son 3 sistemas. El llamado es: los reglamentos internos de trabajo debieran disponer cuál es el estándar para cada tipo de faltas o para grupos de faltas, porque digamos si se volvería engorroso o muy problemático que para cada falta haya un grado de convencimiento. Pero sí, dependiendo, por ejemplo, de la gravedad, podríamos definir o no unos grados de convencimiento. Pero hay que reglamentarlo. Los reglamentos internos no están preveyendo
qué tipo de convencimiento se necesita acreditar. Y cuando los trabajadores terminan desvinculados por justa causa, terminan en la justicia laboral aduciendo de que finalmente a ellos nunca les probaron el hecho que motivó su salida. Y entonces estamos dejando al garete, al azar, a la interpretación de un operador jurisdiccional, cuál de estos sistemas de prueba es que necesitábamos haber acreditado en sede interno, en sede de la empresa. Entonces, anticipémonos. Y una sugerencia respetuosa y una recomendación. A mayor gravedad de la falta, mayor nivel de convencimiento sobre la ocurrencia de los hechos. ¿Sí? Salvo, y esto es bien interesante, salvo aquellos hechos que puedan atentar contra las libertades sexuales, religiosas o afecten grupos minoritarios. En cuyo caso, soy yo partidario, pero esto es una opinión y aquí sí quiero hacer la claridad, soy yo a título personal partidario de que el grado de convencimiento debiera ser diferente. Entonces, para eso había traído yo un ejemplo que voy a agotar muy rápidamente, que pasa con inusitada frecuencia. ¿Qué pasa en aquellas empresas en donde precisamente lo que ocurre es que hayan dos trabajadores de una misma área, por ejemplo en el área de ventas, que se van a una convención, a un encuentro, a un evento? Y con ocasión precisamente a las actividades, digamos así, laborales pues, de esa convención y de ese encuentro, terminan ocurriendo insinuaciones sexuales impropias, por ejemplo. Así, ¿cómo debe proceder el jefe inmediato? ¿Qué nivel de convencimiento tiene que tener? Entonces, básicamente, quiero recapitular unas garantías mínimas. Primero, las empresas tienen al frente una gran discusión sobre cómo enfrentar todas las problemáticas disciplinarias laborales en grupos especialmente vulnerables, como son las mujeres, la comunidad LGBTI y en general los grupos discriminados. Este es un tema importante que necesitamos afrontar con la máxima de las empatías y de forma clara en los reglamentos internos de trabajo. Tenemos que tener unas garantías. Hay entidades que tienen las líneas transparentes, tenemos unas metodologías que tienden a fortalecer buenas prácticas para proteger comunidades vulnerables. Pero entonces, primero es una atención diferenciada y preferente a los grupos vulnerables. La segunda es que en todos los casos necesitamos atender y proteger la posibilidad de que quien es señalado de ese hecho pueda dar su punto de vista. Y finalmente, los procedimientos disciplinarios laborales necesariamente deben prever, sobre todo para estas faltas con mayor gravedad y inusitada frecuencia, tristemente, es el grado de convencimiento que debemos llegar, si es probabilidad, posibilidad o convencimiento, entendiendo que las oficinas de talento humano no son finalmente quienes van a dar por probado o van a decir que es determinado hecho ocurrió o no ocurrió, sino que están respondiendo la pregunta de si es necesario por una circunstancia determinada dar por terminado con justa causa no un contrato de trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, el llamado en miras a la actualización de los contratos a los reglamentos internos de trabajo es definir para cada grupo de faltas los sistemas de convencimiento. Entonces, en este tipo de casos, en el caso de las violencias sexuales contra los trabajadores y las trabajadoras, es importante que la empresa defina cuál es el nivel de, entre comillas, tolerancia que va a tener en relación a esos hechos. Entonces, cuando la tolerancia es mínima a ciertos eventos constitutivos de faltas disciplinarias al interior de las organizaciones, el grado de convencimiento debiera ser menor. Y más aún teniendo en cuenta que estos eventos evidentemente son de dificilísima probanza, o sea, son muy difíciles de acreditar.
que son un riesgo para las empresas implementar modelos de convencimiento de probabilidad, que es el menor, precisamente porque la persona que sale despedida con una justa causa y más por una acusación de un acto sexual indebido, pues podría intentar justamente acciones en contra de la empresa. Pero ahí el llamado es a decirles es que ustedes no deberían como entidades y como empresas calificar o descalificar el hecho de si hubo o no hubo un comportamiento impropio, sino de si esa causa, si hay una probabilidad de que esa causa hubiese ocurrido, y dejar absolutamente claridad de que finalmente quien debe o no calificar las demás consecuencias jurídicas y en concreto la existencia o no de un hecho que en este caso puede ser constitutivo de delito son las autoridades judiciales. Es decir, lo que le debería preocupar a la empresa es si hay probabilidad de que este hecho haya ocurrido y de cómo la sola probabilidad de que el hecho ocurra digamos así, es suficiente para dar por terminado por justa causa. ¿Y eso quién lo debe decir? El reglamento interno de trabajo. Las buenas prácticas las buenas prácticas de gobierno, las buenas prácticas del funcionamiento de la empresa, debemos consignarlas y sobre todo cuando son buenas prácticas que implican la continuidad o no de los trabajadores al interior de la empresa, tenemos que garantizar que estén consignados de forma clara en los reglamentos internos de trabajo. Y de esa manera podemos, vamos a decir, encontrar un punto medio que proteja a las personas, a la institución alrededor de aquellas prácticas que consideramos indeseables, como son evidentemente los actos sexuales impropios. 2, a las víctimas de esos actos. Y 3, que no terminemos por proteger estas dos cosas, terminemos por desconocer eventos como la presunción de inocencia y demás. Es un llamado a proteger antes de calificar y valorar hechos, es proteger valores corporativos e institucionales. Pero para ello tenemos que definir con claridad que el grado del convencimiento que vamos a exigirle para que sea justa causa de terminación de contrato de trabajo es uno y no otro. Si no lo definimos, vamos a encontrarnos en los amplios márgenes de incertidumbre que hoy tienen las empresas que finalmente han terminado por decir terminar un contrato de trabajo con justa causa es francamente imposible y prefieren pagar indemnizaciones, y entonces en estos casos nos encontramos en una gran paradoja y sobre todo en los casos de violencia sexual o de acoso laboral, y es que la víctima que ha decidido denunciar termina viendo cómo su victimario termina finalmente indemnizado y pareciera premiado por un hecho en su contra. Entonces aquí hay también unas contracaras y unos dobles efectos que debemos atender con suficiencia, y la reglamentación del grado de convencimiento que necesitan las oficinas de talento humano son un reto para reglamentarlos en las disposiciones internas del trabajo en las empresas. Y con eso voy a un tema, a nuestro último tema, que era el de la nómina electrónica, porque este tema nos va a poner de presente una nueva realidad. Y voy en este momentico, permítanme, voy a compartir un documento adicional, pero es lo siguiente. En el tema de la nómina electrónica, primero que todo hay que recordar que el tema de la nómina electrónica es una consecuencia ya de la reglamentación. Aquí está el anexo técnico. Listo. La apuesta por la implementación de la facturación electrónica no venía sola. Esto es un tema que los contadores saben mejor que yo, y es la facturación electrónica no fue una apuesta aleatoria, o no fue simplemente la implementación para el tema de las ventas. Desde que se reformó el artículo 616 del Estatuto Tributario, quedó claro que todos estos sistemas de reporte electrónico a la DIAN iban paulatinamente a implicar o iban a involucrar no solamente el pago, no solamente la facturación en ventas,
sino que se iban a extender al reporte de los costos o de los gastos que son susceptibles de deducción tributaria. Y esto responde sin duda alguna a una gran estrategia que tiene la Unidad Administrativa Especial de la DIAN de garantizar un mayor control y fiscalización de los tributos. Porque hoy en día, evidentemente, muchas de los denominados procesos de optimización tributaria se aprovechan ¿de qué? De que la información de que la información que da lugar a los hechos de deducción en tributos, pues están sometidos al control de la empresa. Son documentos que reposan en la empresa, que para efectos de poder cuestionarlos, pues hay que pedirlos. Entonces, esto hace que la fiscalización sea un proceso francamente engorroso. Entonces, entender qué tipo de gastos te pueden glosar o no glosar, pues es finalmente una tarea que requiere de un insumo importantísimo y está en manos del empresario. Esa forma de control pues está generando muchísimos retos para la fiscalización en Colombia. Y ante la ausencia de esos procesos de fiscalización o entre los grandes retos de la fiscalización en Colombia, pues cada vez más estamos encontrando que la solución es una nueva reforma tributaria para garantizar o ampliar las bases o ampliar las bases o ampliar las tasas aplicables a determinados tributos ya existentes. Pero este es un modelo que es francamente insostenible. Y finalmente, las metas de mayor fiscalización son el futuro para evitar unas próximas reformas tributarias. El eje de la mayor fiscalización va a permitir y va a garantizar que el recaudo sea más eficiente, porque de lo contrario vamos a llegar a la realidad en la que muchos países están viviendo, y es la sobrecarga impositiva en los sectores productivos formales que desincentivan cualquier tipo de inversión. Entonces, la resolución 013 del 2021 es la resolución en virtud de la cual se implementa esta nómina electrónica. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay unas obligaciones, hay unos sujetos obligados a realizar este tema de la nómina electrónica, que finalmente pues va a coincidir con los que están obligados o no, incluso al tema de la facturación electrónica. Pero quiero compartir entonces en este primer momento un tema de los plazos. Permítanme que aquí los tengo. Espérenme, yo cambio la ventana. Entonces, en el documento que se les envió, básicamente, aquí está implementado, aquí ya están como divididos los grupos en virtud de los cuales las personas, según el número de empleados que tengan, estarán obligados a hacer la generación y la transmisión del documento de soporte del pago de la nómina electrónica, incluyendo también las notas de ajuste a esa nómina electrónica. Porque básicamente lo que ha tratado de priorizar es que a mayor número de empleados, pues entendiendo que ese tipo de empresas ya han debido haber implementado todo su proceso de facturación electrónica, pues pueden implementar rápidamente este documento de soporte. La reglamentación, básicamente lo que les dice es, ustedes tienen dos grandes opciones al momento de realizar esta generación y transmisión del documento de soporte. O lo hacen a través de su proveedor de servicios de facturación electrónica, o lo hacen a través del sistema que de forma gratuita habilitará la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales de la DIAN. Entonces, ustedes tienen dos formas de hacerlo. O lo hacen por conducto de su proveedor de facturación electrónica, o lo hacen a través del aplicativo que va a desarrollar la DIAN y que lo va a entregar de forma gratuita, ¿sí? Las empresas de más de 251 trabajadores, como están viendo en pantalla, pues lo deberán implementar a partir como fecha máxima del 1 de julio del 2021, y así sucesivamente en estos rangos, de 101 trabajadores a 250 el 1 de agosto,
de 11 trabajadores a 100 trabajadores deberán implementarla al 1 de septiembre del 2021, de 4 a 10 el 1 de octubre, de 2 a 3 el 1 de noviembre, y aquellos trabajadores o empresas que tienen un trabajador pues deben desarrollarlo a más tardar el 1 de diciembre del 2021. Esto es muy importante, que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, pues evidentemente estas fechas son lo primero y lo más importante que hay que tener en cuenta, pero lo que he querido compartir con ustedes, discúlpenme, yo abro aquí el otro elemento, es que hoy más que nunca cobra mucha importancia que las áreas encargadas de la preparación de las nóminas tengan muy claro, pero franca y absolutamente claro, es listo, los elementos constitutivos de salario y cuáles son no elementos constitutivos de salario. Este documento que ustedes están viendo en pantalla es un documento evidentemente larguísimo que está reglamentando el tema del soporte de la nómina. Y ese soporte de nómina les va a decir aquí ustedes cuáles son, en términos de ingeniería, pues cuáles son los códigos de fuente y de qué manera deben estar los programas garantizando que haya una interoperabilidad. Eso nos pone presentes que la DIAN tiene una apuesta muy grande porque la facturación electrónica, la nómina electrónica, los costos deducibles del IVA y en general lo que va a ser todo este sistema de reporte de información, incluyendo yo creo a futuro el tema del reporte de oferta exógena, debe finalmente coincidir y ser interoperable para que la DIAN pueda cruzar esos datos de forma muchísimo más fácil. Entonces, ojo que cuando uno revisa este anexo técnico, ustedes se van a encontrar que cada uno de las nóminas electrónicas, aquí está, básicamente como desde la página 58 en adelante, ustedes se van a dar cuenta que cada ítem a reportar en la nómina electrónica pasa, uno, por los datos de identificación del trabajador, hay pues todos los datos normales, pero lo más importante es, discúlpeme, acá están, es que va a clasificarle los pagos. O sea, la época en donde los pagos podíamos aglutinar los conceptos grandes de la nómina, las podíamos como meter en una gran casilla sin discriminarlos, han terminado. La nómina electrónica y la forma en la que está construida el documento de soporte de la nómina electrónica nos va a obligar a identificar con precisión los diferentes conceptos que se pagan a los trabajadores. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se vuelve absolutamente relevante e importante que al momento de su diligenciamiento tengamos cuidado sobre qué ingresos son constitutivos de salario y cuáles no, y que entendamos que nuestro proveedor tenga unas marcaciones correctas al momento de su diligenciamiento. Porque, por ejemplo, en el tema de los auxilios del transporte, del pago del transporte. Entonces, miren cómo en este elemento yo voy a aproximar un poco este tema para que ustedes puedan verlo. Espero, me dicen si ustedes lo están viendo bien. Doctora Jailun, Sí, señor, se ve bien. Ah, ok, bueno. Entonces, miren. Perfecto, se ve perfecto. Listo. Entonces, miren cómo en el pago de los transportes, el aplicativo que vayan a implementar sus proveedores o el que ustedes decidan utilizar de forma gratuita en el software de la DIAN, deben tener en cuenta es que cada vez más, por ejemplo, va a haber discriminaciones como estas, que ya son claridades que deberíamos tener, pero que hay que ir estandarizando. Entonces, por ejemplo, están las casillas del auxilio de transporte, pero aquí, por ejemplo, dice viático, que es manutención o alojamiento, y ellos hacen una marcación especial que hay que esperar a ver que ojalá tengan esa misma diligencia los proveedores tecnológicos que hacen hoy la facturación electrónica, pero ellos se los diferencian con mucha claridad y es que estos son los ingresos constitutivos de salario. ¿Sí?
este elemento es salarial y de ahí en adelante todos los elementos que no son salariales tienen una codificación especial, ¿sí? Tienen una codificación especial. Los proveedores tecnológicos hoy en día, que he tenido la posibilidad de hablar solo con un par, pero están en punto a hacer marcaciones especiales, a diferenciarlos mucho más intuitivamente, porque este documento de soporte, ustedes lo ven, es un documento de soporte que está construido a la luz del código fuente. Entonces está básicamente como cuáles son los nombres que debe tener cada ítem para que el sistema de la DIAN pueda rápidamente identificarlos y cruzar las variables de forma interoperable, que no haya ningún problema en la comunicación. A la DIAN no le importará mucho cómo se vea la interfaz, sino de que esos campos correspondan a los que están correctamente diligenciados. Entonces, cuando uno hace una revisión de este documento técnico de soporte, uno encuentra que sobre todo en estos conceptos que tienen discusión, que son todo el tema, por ejemplo, de viáticos, en donde hay un componente de conformidad con las normas laborales que es constitutivo de salario y otro que no, es ahí donde las oficinas de talento tendrán que tener muchísimo cuidado al momento de elaborar la nómina y diligenciar el documento de soporte del pago de nómina, que debe ser un documento individual y además que debe tener en cuenta justamente que hay en ese proveedor deberán haber ojalá marcadores intuitivos, porque todos los documentos, todos los conceptos que tengan estas discusiones, hay unos que son los campos S o los campos NS, que son salariales o no salariales. De una correcta diferenciación de los campos salariales y no salariales, depende que nosotros terminemos cometiendo o no errores que nos puedan implicar procedimientos ante la UGPP o incluso requerimientos de la DIAN. ¿Por qué? Porque ustedes saben que evidentemente los pagos salariales pues tienen unas ventajas y unas posibilidades de deducciones en impuestos. Aquí hasta ahora en impuestos. Pero este sistema de interoperatividad, como está reglamentado en esta resolución y en el decreto que les da origen y en la norma del estatuto tributario, está pensado es para garantizar una interoperabilidad o una comunicación permanente, no solamente de la DIAN con sus obligados, sino entre la DIAN, los obligados, la UGPP y las demás entidades que están encargadas de administrar los temas parafiscales, como son pues todo el tema del sistema PILA. Entonces tengan mucho cuidado porque alrededor de este anexo técnico hay un elemento, hay una variable muy importante y es un tema que yo les invito que en este proceso de desarrollo que de aquí a mitad de año que están haciendo todas las empresas de tecnología que se encargan de proveer servicios de facturación electrónica, es su proveedor de facturación electrónica debe identificar con mucha claridad todos estos conceptos salariales y no salariales para garantizar de que al momento de su diligenciamiento ustedes no cometan errores. Y ustedes, bueno, y aquí podríamos hacer un barrido absolutamente pues, largo, pero aquí les van a diferenciar el tipo de horas, si son dominicales, festivos, horas extras, pero lo más importante son los campos S y los campos NS, porque ahí es donde van a ustedes a tener que tener absoluto cuidado. El llamado en el tema de nómina electrónica, por lo menos, es que ya sea que ustedes, por ejemplo, aquí están, este es el otro auxilio que quería buscarles. Ustedes, con todo esto que veíamos al comienzo de la discusión sobre el tema de los pactos de exclusión salarial, ustedes en el documento de soporte de la nómina electrónica finalmente van a tener unos campos que van a poder diligenciar, que son, por ejemplo, los de los auxilios, ¿no? Y apoyos económicos. Entonces van a tener una forma de aglutinarlos, sí, está bien, pero es importantísimo que sobre todo tengamos en cuenta los topes que hacíamos alusión al comienzo de nuestra conferencia, que son los topes del 40% sobre el ingreso identificado como salario, y es recomendable que el cálculo se haga desde ese punto precisamente porque ahora más que nunca este documento de soporte, lo que va a hacer es va a cruzar estas dos variables muy sencillas, es todos los ingresos S los van a sumar, ¿no?
Y si usted se pasa del 40% en los noeses, pues digamos, usted va a tener rápidamente problemas, no solo en la fiscalización, sino en los temas tributarios. Entonces tengan cuidado porque aquí están. Miren que el concepto básicamente pues es lo mismo, solo que evidentemente, miren que la diferencia es si es factor salarial o no factor salarial. El proveedor o el proveedor que le suministra la tecnología hace el trabajo bien hecho o va a haber problemas. Y va a haber problemas, ¿por qué? Porque aunque es la misma categoría, la misma casilla de auxilio y así pasan muchos otros elementos, hay una diferencia entre cuál componente es salarial y cuál componente es no salarial. Y al momento de diligenciar esas casillas, hay que diferenciarlos. Eso va a ser un reto. Y va a ser un reto muy grande para las oficinas de talento porque van a tener que elaborar esa nómina con aún mayor precisión y el software que ya estaban utilizando para hacer la nómina, pues tiene que tener esta interoperabilidad y tiene que, sobre todo en el tema tecnológico, comunicarse en los códigos fuentes, porque de nada le serviría es que toda esta programación y toda la parametrización que ustedes ya tienen seguramente en los diferentes sistemas con los que manejen su nómina, pues tiene que intercomunicarse con los de la facturación electrónica y finalmente con los determinantes que ponga la DIAN. Si no, pues vamos a tener problemas, porque si, por ejemplo, su programa hoy está parametrizado únicamente con el tema de auxilio y no lo discrimina, o su proveedor tiene un ítem de auxilio y no lo discrimina, déjame decir, tenemos unos riesgos importantes para poder garantizar y saber a ciencia cierta si estamos reportando un auxilio S o un auxilio no S. Básicamente, ese es un tema bien importante. Me está levantando la mano Cristian, contame, ¿en qué te puedo ayudar? Doctor Alejandro, una pregunta en relación aquí a la parte de la factura de la nómina electrónica. En el caso de algunas empresas que generan adelantos de nómina, estos descuentos dentro de aquí de la DIAN, ¿cómo son vistos? ¿Cómo se puede manejar esa parte? ¿O cómo la manejamos nosotros como empresa para hacer la debida deducción de ellos? No, miren que en el tema de incapacidades, o sea, este documento de soporte de la nómina, porque este documento de soporte de nómina, así yo he visto diferentes documentos que elaboran las oficinas de talento en el tema de nómina y hay unos más elaborados y otros menos elaborados, ¿no? Entonces, a veces hay oficinas de talento que, por ejemplo, para efectos del prorrateo o del tema de las reservas que se van causando contablemente para el tema de las prestaciones patronales comunes, primas, cesantía, etcétera, etcétera, ellos tienen unas casillas ya preestablecidas y preelaboradas para poder ir generando esa contabilidad rápidamente y hay otras que no, ¿no? Asimismo, hay unos que utilizan unas casillas especiales o unos informes o elaboran la nómina incluyendo el tema de una identificación clara de las incapacidades, de los auxilios, de las deducciones. Pues les tengo una noticia. De la revisión de este documento técnico de soporte del pago de nómina electrónica, la elaboración de la nómina se debe hacer completo y detallado completo, porque incluso los ítems de deducciones están identificados, diferenciados y tienen un código asignado dentro del documento de anexo técnico del documento de soporte de nómina electrónica. Entonces, ahí lo vamos a tener. Y van a estar clasificados, déjame prever que aquí se lo ubico, pero van a estar clasificados entre el tema de los anticipos, ¿no? Mire que aquí usted me preguntaba por los anticipos. Acá están el tema de los anticipos. Y aquí hay varias otras deducciones, ¿no? Entonces están las deducciones por seguridad social y cada ítem va a tener, o sea, elaborar el documento de soporte, elaborar el documento de soporte del pago de nómina electrónica va a requerir de una correcta parametrización y una completa parametrización, porque no solo están los descuentos para el tema del sistema de seguridad social integral, sino para las incapacidades y también para las deducciones, bien sean de libranzas, porque eso creo que así aparece la palabra, creo que es libranzas para que, sí,
Aquí aparece incluso, miren, aquí les aparecen cuáles son las libranzas, si son cuotas, acá está el tema de los créditos por libranza y las deducciones, cuáles son, por qué conceptos, cada uno de estos los van a tener. Y uno cuando lo ha revisado, se da cuenta que este es muy similar por el PUC. Han utilizado casi todos esos asientos contables y esas identificaciones, pero aquí está todo básicamente, todos los pagos, todas las estimaciones, todas las provisiones están identificadas, incluyendo las sanciones. Entonces, la elaboración de la nómina va a requerir de una anticipación y una planificación muy importante. Claridades. El documento de soporte del pago de nómina electrónica se realiza una vez al mes. Primer tema. O sea, el documento de soporte, usted puede pagar por quincenas, semanales o puede pagar jornales. Usted verá, usted como empresa, usted verá cómo hace los pagos laborales de su nómina, porque dependerá de la dinámica que usted quiera tener. Pero la elaboración del documento de soporte de pago de nómina electrónica es uno por trabajador, ¿no? Y además al mes. Entonces, es básicamente muy importante tenerlo en cuenta porque se hace una vez al mes, independientemente de la periodicidad en el pago, ya bien sea que sea inferior o superior, pero usualmente es inferior, ¿no? El tema es, no importa si su periodicidad es menor a la de un mes, pero usted hace un único documento de soporte. Y evidentemente hay la posibilidad de hacer notas aclaratorias, evidentemente, pero debemos ajustarnos a los plazos que están previstos en la resolución. Y mi invitación en ese tema de la transmisión el tema de la nómina electrónica va a ser una correcta planificación en punto a la nómina, es lo que va a garantizar que podamos hacer una generación y transmisión correcta de la información a la DIAN. Y que no estemos haciendo unos procesos y unos retrabajos, es que hacemos una nómina electrónica y tenemos que cada mes estar haciendo notas aclaratorias que igualmente tienen que ser transmitidas a la DIAN. Pero como ustedes pueden darse cuenta, en este documento técnico de soporte, pues vamos a encontrar que la nómina pasa de ser un documento de libre configuración a partir de las necesidades de cada una de las empresas y casi que de libre formato, a un estándar que impone la DIAN para efectos de interoperatividad y que está claramente discriminado absolutamente todos los conceptos, desde pago de salarios, prestaciones patronales comunes, las deducciones, bien sean por órdenes judiciales, por préstamos bancarios, por anticipos, por todo lo que sea, tenemos un ítem y una casilla por diligenciar. Entonces, el reto que se viene para las oficinas de talento humano es gigante. Y es gigante precisamente porque lo que va a hacer un trabajo dispendioso, sobre todo en aquellos trabajadores en donde hay créditos, libranzas, etcétera. Sí, porque si vamos a tener varios de estos elementos, necesitamos un muy buen proveedor de software que nos garantice que el diligenciamiento de esa información sea mucho más intuitivo y mucho más fácil, porque de lo contrario, pues vamos a tener sobre todo los que usen los sistemas habilitados y gratuitos de la DIAN, pues imagínense tratando de ubicar en qué casilla de estas 269 hojas debe diligenciar una determinada deducción o costo. Las claves importantes, por lo menos para quienes determinen utilizándose estos, es que algunas casillas pues van a tener ustedes en términos de ingresos o no constitutivos de salario al menos una pista, pero de resto sería un infierno. Es importante, sin duda alguna, que el proveedor tecnológico estandarice y haga fácil e intuitiva la identificación de esas casillas, porque son muchísimas. Entonces, digamos, un poco esa es una explicación sobre el tema de nómina electrónica que quería identificarles y ponerles de presente que lo que se viene, y además quiero que ustedes le den una revisadita al documento que se les envió, y es
el tema del documento de nómina electrónica, la DIAN en esa resolución 013, hace mucho hincapié y debería a ustedes profundamente llamarle la atención, hace un llamado al tema de los roles y las responsabilidades en materia de tratamiento de datos, ¿sí? Porque entonces, mucho cuidado, que quienes son encargados de diligenciamiento de nómina son los que van a entrar en contacto con información muy sensible. Y de ese oficial de datos y de esa empresa que implemente el principio de responsabilidad demostrada, digamos así, de esa posibilidad depende en buena medida. Perdón, le estamos escuchando muy entrecortado. ¿Se me están escuchando entrecortado? Acá le estamos escuchando bien. Acá le estamos escuchando bien, doctor Alejandro, también. No, se escucha bien. Fuerte y claro, doctor. Ok. No sé, Esmeralda, de pronto, hágale una revisacióncita al tema de del punto de Wi-Fi. Acérquese un poquitico más ahí. Pero mi mensaje es lo siguiente. De Wi-Fi. Ojo que la resolución 013 hace mucho énfasis en las responsabilidades derivadas del tratamiento de datos. Por eso un poco el vaso comunicante que quería como construir de toda esta charla, es cómo las empresas están materializando el principio de responsabilidad demostrada. Porque como se pueden dar cuenta, cada vez más esas oficinas de talento humano van a tener acceso a información bastante delicada, ¿no? Reservada de los trabajadores, porque este documento de soporte de pago de nómina electrónica va a exigir un nivel de detalle muy grande al momento de su diligenciamiento. Y quienes accedan a esa información, pues, digamos así, es un tema importante. No olvidemos, insisto, que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades administrativas sancionatorias para ejercer acciones en contra de aquellas empresas que no garanticen el cumplimiento del principio de responsabilidad demostrada. Entonces, es un llamado muy importante. Y a los proveedores, y es un llamado que también les hago a Copy y a todas las empresas, necesitamos hacerle un llamado a los proveedores tecnológicos para que puedan identificar sobre todo de los campos de la parametrización que trae este documento técnico de soporte de la DIAN, es que de forma intuitiva nos permitan identificar al momento de su diligenciamiento cuáles campos son los salariales o los no salariales. Porque avisoro que aquellos proveedores tecnológicos que se equivoquen en la parametrización, de esos campos, pueden exponer a las empresas a las responsabilidades sancionatorias en UGPP o Ministerio del Trabajo o incluso en las disputas laborales, porque otro tema que es muy importante de la resolución 013 es que deja absolutamente claro, primero, que la DIAN puede acceder a sus sistemas y consultar la información básicamente casi que en tiempo real, por eso la interoperatividad. Pero el segundo tema muy importante, y es que la DIAN está en la posibilidad de entregar esa información no solo a las autoridades, sino también que entrega en el marco de esta colaboración y esta interoperatividad a la UGPP, que la entrega al ministerio y a las demás entidades que así lo requieran. Entonces, mucho cuidado, porque si el operador tecnológico no discrimina con claridad sobre todo esos campos salariales o no salariales, que es como el más importante, el día de mañana podemos tener inconvenientes, bien sea en sede judicial, para acreditar, porque entrará esa persona con un pie por delante diciendo, pues si la misma empresa para efectos de deducción de impuestos reportó ese ingreso como salarial, pero finalmente me la liquidó diferentes, vamos a tener inconvenientes. Esto va a hacer que el proceso de auditoría en el tema de la UGPP pues sea mucho más eficiente, y en el tema tributario por el tema de la determinación de cuáles son los costos y gastos deducibles de los impuestos de renta y de IVA, pues más adelante pues van a terminar siendo bastante más fáciles de auditar. Requerimos insisto, y para cerrar,
Primero, proveedores tecnológicos que identifiquen de forma muy intuitiva y con conciencia de estos documentos técnicos de soporte, y los que no tengan la capacidad económica para pagar digamos, un proveedor tecnológico que genere una interfaz amigable, es muy importante que la persona encargada de diligenciar mensualmente este documento de soporte lo haga con conocimiento claro de este documento técnico de soporte, porque si no, dependiendo del campo en que usted lo meta, va a terminar reportando un gasto o salarial o no salarial, o un gasto, o un gasto deducible o no deducible de renta. Ese es un poco como la explicación. Quisiera ver si tienen algunas preguntas en ese particular. Veo que Diana Campo dice, tengo una pregunta. Sí, hola, yo tengo una pregunta y es un tema que no se ha tratado y es sobre las personas que están obligadas a transmitir el documento de nómina electrónica, ¿no? Yo estuve revisando la resolución y pues la resolución menciona que hace una separación, ¿no? De las personas que están, de las organizaciones que están obligadas a transmitir este documento, ¿no? Entre ellas es, pues, de que las personas que están obligadas tengan una relación laboral con sus trabajadores, sean contribuyentes del impuesto de renta y complementarios y que tengan que soportar costos, ¿no? Total. Pero hay organizaciones que no son contribuyentes del impuesto de renta, más si son declarantes, tienen empleados, o sea, existe una relación laboral, pero no tienen la necesidad de soportar costos. Yo lo entendería al tenor literal de la norma de que estas organizaciones no estarían obligadas a reportar este documento de nómina electrónica a la DIAN. Por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, las asociaciones gremiales, por ejemplo, un municipio, el departamento. ¿Por qué me parece importante que se toque este tema? Porque si uno no ha estudiado la resolución, pues uno pensaría que todas las organizaciones o quien liquide nómina tiene que transmitir este documento a la DIAN, pero según la resolución no es así. O no sé, pues usted, eso es lo que percibo yo, pero no sé si con usted puedo confirmar esa información o definitivamente todas las organizaciones tienen que reportar este documento de nómina electrónica. Bueno, esa es una, digamos, Diana ha tocado un tema muy importante y le agradezco porque sí lo tenía aquí en la guía de la presentación, pero me puse aquí a proyectar el documento, pero tiene usted toda la razón y me excusa esa omisión y le agradezco que me haya llevado a eso. Pero es lo siguiente, es lo primero, digamos, que partamos de la premisa de que no hay duda alguna de que hay un doble estándar que puede generar confusiones. Porque por una parte, primero, por ejemplo, el calendario siempre nos habla de aquellas personas que tienen el tema de facturación electrónica y nos clasifica adicionalmente a la luz de los empleados. Y uno, cuando revisa la reglamentación en su conjunto, a usted le asiste razón, es una preocupación básicamente por quiénes son los sujetos obligados a hacer el tema de la declaración del impuesto a la renta y de reportar costos y gastos. Ese es como básicamente un ítem muy importante, pero entonces evidentemente, si salgamos de las obviedades, los sujetos obligados a hacer el reporte, la generación y la transmisión del documento de soporte de nómina dice, primero, hay una regla como súper general y es todos aquellos que tengan que elaborar, ¿no? O que tengan, ¿cómo es que dice? Aquí les dicen que tengan una vinculación laboral, legal o reglamentaria y los pensionados a cargos del empleador, ¿no? Tienen el deber de laborarlo. Entonces uno diría miércoles. Entonces, porque cuando hablan de vínculo laboral, legal o reglamentaria, están metiendo a trabajadores privados y trabajadores públicos, ¿sí? De empresas industriales y comerciales del Estado y están incluyendo también a empleados y trabajadores oficiales. Pero una revisión, esa revisión exhaustiva, uno cuando entiende que esta resolución está pensada específicamente
para poder garantizar el control, y por eso toda esta conferencia arrancaba girando alrededor de eso, es de que esto es una apuesta por la tecnificación de la gestión del control y de la fiscalización que hace la DIAN en el tema impositivo. Entonces, uno entiende que esta reglamentación y estos documentos de soporte de pago de nómina electrónica, su generación y su transmisión, están íntimamente ligados a la necesidad de reportar costos y gastos y a la necesidad, entre otras cosas, de que hayan sujetos obligados del impuesto de renta y complementarios. Y de ahí surge justamente la necesidad de establecer que hay unos sujetos especiales que no están, así, o están obligados a declarar impuesto de renta y complementarios, pero no tienen la necesidad de hacer un reporte de costo y gastos, ¿sí? La resolución da un margen de interpretación difícil, Diana. O sea, este no es un tema resuelto. Y creería que uno de los temas gremiales que debería promoverse es un concepto, uno de los conceptos que hace la DIAN, que ustedes y yo sabemos que esos conceptos, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los conceptos en el tema de lo contencioso administrativo, pues estos tienen una fuerza vinculante especial. Pero le digo, en mi opinión, básicamente lo importante es si es un sujeto obligado a hacer la declaración de renta. Entonces, el problema es que si está obligado a declarar renta y tiene una vinculación laboral, legal y reglamentaria, o tiene pensionados a su cargo, debería generar el documento de soporte, así no tenga que reportar costos y gastos. Pero es una discusión problemática, porque evidentemente, como usted lo pone de presente, hay un listado de entidades que, estando obligados a reportar renta, a declarar renta, no necesitan reportar costos y gastos. Y a pesar de ello estarían obligados. Y uno se preguntaría, ¿y entonces para qué lo hacen? Yo mucho me temo, Diana, que lo que están haciendo es que este tema de la generación y transmisión del documento de soporte de pago de nómina sea un documento con pretensión, con una obligación con pretensión o vocación de universalidad. O sea, la excepcionalidad será la no obligación de generar y transmitir el dato. Va a terminar en un grupo muy reducido de entidades. Porque finalmente, cuando usted también revisa la resolución, usted se da cuenta que esa resolución está construida de tal manera que garantice la interoperatividad y la intercomunicabilidad con las diferentes fuentes de información y bases de datos estatales. O sea, que no es solo un problema de fiscalización tributario, sino que también no nos sorprenda que en el futuro próximo sea un instrumento de fiscalización parafiscal, por ejemplo. Entonces, ahí, en ese escenario de la modernización del control y de la fiscalización, no solo tributaria, puede que pues, se nos cuele esa necesidad. Yo me temo y se lo confieso, Diana, que muy a pesar de que yo entiendo de dónde surge su interpretación de que aquellas entidades de que no necesiten reportar costos y gastos deberían estar exentos de la generación y transmisión del documento, mucho me temo que como esta fuente de información será una fuente de información no solo de fiscalización tributaria, sino que será una fuente de fiscalización también parafiscal, va a ser una obligación más bien general, y la excepción sobre la excepción va a ser aquellas entidades no obligadas. Pero entonces, por lo menos ahora, conciencia absoluta tengo, es de que las empresas privadas, pues evidentemente obligadas a declarar renta y de declarar gastos y costos, pues tienen que hacer su declaración. Pero sobre todo cuando usted me pregunta en las entidades públicas, pues estoy absolutamente convencido de que las empresas industriales y comerciales del Estado tienen esa obligación por tener esa doble condición de ser declarantes de renta, de la necesidad de hacer reportes de costos y gastos, y adicionalmente por tener esas relaciones legales y reglamentarias. Pero, Diana, le anticipo que en mi opinión, la DIAN va a optar por un camino de interpretación o de conceptualización de esta reglamentación que dé lugar a que sea la excepcionalidad el no generación y transmisión. Como quien dice, vamos a terminar casi todas las entidades que tenemos que hacer reporte de un vínculo laboral, legal o reglamentario, haciendo generación y transmisión de este documento.
No sé si no sé si le haya respondido. Bien. Sí, Doc, el tema pues ahí es de discusión, como usted lo dice, porque pues la razón de ser del reporte de nómina electrónica es ese, ¿no? Que la DIAN amplíe su base de datos de información de todos los contribuyentes, ¿no? Y en tiempo real, ¿no? Que no se tenga que esperar al próximo año, abril, mayo, que las empresas reporten sus medios magnéticos. Claro. Y aquí mire el artículo cuarto, cómo está el tema de los sujetos obligados a generar, ¿no? Que dice, los sujetos obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, dice, son aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a pensionados a cargo del empleador, dice que requieran soportar los costos y deducciones del impuesto de renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto cuando aplique, ¿no? Dice. Entonces, entiendo que su discusión evidentemente es esa, es decir, solo aquellos que sean, uno, obligados a pagar el impuesto de renta y dos, que como dice aquí, que requieran soportar costos y deducciones de ese impuesto, ¿no? Son los que deben transmitir. Así, yo entiendo que esta es su posición y yo creo que ese va a ser el punto de discusión grande, ¿no? Porque sobre todo aquellas entidades que siendo obligados al impuesto de renta, pero no tienen la necesidad de soportar costos y gastos, ¿qué va a pasar con ellos, ¿no? Al tenor literal de cómo está ese artículo cuarto, estarían excluidos, pero mucho me temo que esa generación y transmisión va a terminar ampliándose, porque ese cuando aplique es precisamente cuando nos presenta algunas dudas esta expresión final, ¿no? Cuando aplique ¿qué? Porque cuando aplique la declaración de la renta, o sea, cuando aplique a ser declarante de renta o cuando requiera soportar los gastos, o es una doble conjunción o es un no. En su construcción, ¿no? Pareciera indicar que es un I, o sea, es una doble conjunción, es renta y soporte de costos y gastos, ¿sí? Pero no es claro, lamentablemente no es clara la norma y ahí vamos a tener una discusión. Yo los invitaría de verdad es a que se le pida muy rápidamente desde las organizaciones gremiales a la DIAN que despeje esa duda, si es obligados a renta y soportar costos y deducciones, ¿no? O es una y otra, porque en ese caso quedan unos dentro y otros fuera. Pero la redacción le digo que no me parece tan pacífica y da lugar a ambas interpretaciones. Pero bueno, espero que lo resolvamos lo más pronto posible. Y además, si las organizaciones gremiales hacen la solicitud de una vez, muy seguramente vamos a tener respuesta antes del primer vencimiento para las empresas de 251 trabajadores o más. O sea, yo creo que vamos a poder tenerlo. De ahí ya viene el mundo de las especulaciones, en donde le digo que yo creo que van a terminar ampliándolas y que eso va a ser un o sea, es renta o las obligados a hacer, incluso si no están obligados a hacer soportes de costos y deducciones. Pero es más por la posibilidad o la potencialidad que pueda tener esa información. Ellos básicamente lo que ha orientado a la DIAN y al Estado en todo este proceso de fiscalización es a tener la mayor información posible en tiempo real, como usted lo dice, y reportada por quienes tienen estas obligaciones de hacer pagos y demás. Y que se compartan entre ellas, o sea, que se compartan DIAN, UGPP, ¿no? y demás entidades de control. Entonces, vamos a ver. Pero sí hay una discusión interesante. No sé si hay alguna otra pregunta adicional en ese tema. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta adicional, pues yo quiero pues agradecerle la paciencia que han tenido conmigo y la deferencia de ACOPI siempre pues por compartir esos espacios conmigo. Espero que los documentos que se le han enviado, la resolución, el documento técnico de soporte,
y las reflexiones que hemos dado durante esta mañana del día de hoy sean, pues, al menos un insumo para la discusión al interior de sus empresas y sus organizaciones. Es muy importante que podamos adecuar los procesos y los procedimientos que estamos llevando a cabo para que nos preparemos al trabajo que va a significar, entre otras cosas, la preparación de las nóminas electrónicas, y que necesitamos definitivamente modernizar estos reglamentos internos de trabajo para garantizar primero la demostración de este principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos, porque cada vez más con la tecnificación y la implementación de las tecnologías de las comunicaciones en el proceso de fiscalización, el tema de la responsabilidad en el tratamiento de datos es y será una discusión predominante y preponderante. Así que es importante revisar los reglamentos internos, las políticas de tratamiento y la definición de unas buenas prácticas que permitan que las empresas no solo no estén expuestas a las sanciones que ya comúnmente ustedes tienen que convivir, que son los de la UGPP y las de los problemas evidentemente laborales, sino de aquellas entidades que están encargadas de vigilar, en este caso, el buen manejo de la información personal y la reservada. Entonces, con eso, Hailud, te agradezco muchísimo la invitación, y a los demás personales de ACOPI y a los asistentes. Cualquier inquietud, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Alejandro, a usted muchísimas gracias. Bueno, muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor, por todo. Muchísimas gracias, Muchísimas doctor gracias, Alejandro. Gracias a Copi. Doctor. Muchas gracias por la información. Gracias. Bueno, hasta luego. Doctor Alejandro, en nombre de ACOPI, pues le damos el agradecimiento muy especial por siempre pues aceptar este llamado. A los asistentes, muchísimas gracias de verdad por su activa participación. Esperamos que el evento haya sido de su agrado, que haya cumplido sus expectativas, y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones, muchos éxitos, feliz almuerzo y feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Doctora, gracias. muy amable. Hasta luego. Hasta luego, gracias.